consciente, que es, si no estoy mal, es en la parte delantera del cerebro. En la parte consciente estamos enfocados en lo que está sucediendo en este momento, en el presente, ¿ok? En el ya. La parte consciente es racional, la parte consciente la usamos todo el día cuando estamos despiertos, ¿cierto? En el subconsciente ya hay otras partes, o sea, el subconsciente ya están grabadas el pasado, nuestras vidas pasadas, nuestras memorias, nuestras emociones, todo eso está grabado en el subconsciente. Las vidas pasadas, todo eso. Ahora, el superconsciente es también la noción de la espiritualidad, de la conexión con el plano espiritual. El superconsciente también nos habla mucho del futuro, Y de vez en cuando, ustedes saben que hay ciertas personas que sienten lo que va a suceder. Eso es que están conectados con el superconsciente, ¿ok? Entonces, volviendo a los sueños, hay 3 tipos de sueños. El primer sueño se llaman sueños comunes. O sea, son repercusiones de las preocupaciones de la vida material. Entonces, son los sueños con lo que es las preocupaciones de la vida material. Entonces, ¿qué es? El dinero, la sensualidad, el sexo, las drogas, los negocios, las preocupaciones que yo tengo, los viajes, mis riquezas, el carro, la casa, todo eso. Cuando yo estoy soñando con esas cosas, son sueños comunes. ¿Qué pasa con el periespíritu o el alma, digamos? Pues, ¿qué pasa con el alma cuando estamos soñando los sueños comunes? El alma está muy cerca del cuerpo. Aquí el alma está al lado. O sea que el periespíritu no se está, el lazo periespiritual no se está alargando, sino que el periespíritu o el espíritu está al lado del cuerpo. ¿Listo? El siguiente son los sueños reflexivos. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Perdón. Entonces, antes, los sueños comunes tienen que ver con el consciente. Esa es la parte que estamos usando del cerebro, es los sueños comunes tienen usualmente que ver con el consciente. Los sueños reflexivos ya estamos usando las 3 partes, o podemos estar usando las 3 partes. Podemos estar usando el consciente, el subconsciente y el superconsciente, ya que hay una mezcla de los 3. ¿Ok? Entonces, muy importante. También en los sueños reflexivos, ya el periespíritu se alarga, o sea, el lazo del cuerpo hacia el espíritu se alarga y tú ya puedes ir a otras dimensiones, a otras épocas, a otras existencias, ya puedes cambiar de tiempos, ¿cierto? Entonces es muy importante entender que ya como estás usando las 3 partes, el superconsciente, el subconsciente y el consciente, ya tú puedes estar moviéndote mucho más por otros lugares, ¿ok? Entonces ahí dice, el perispíritu se aleja más del cuerpo y las ondas mentales cambian de frecuencia y hay una modificación vibratoria, ¿ok? Marci, ¿quisieras hablar? Sí, esa tercera parte que estás hablando, eso es lo que llamamos sueños lúcidos, que son aquellos sueños
que nosotros decimos, yo conozco a esa persona. En el sueño yo conocía a la persona, pero no era la misma persona. Nos ha pasado, ¿no? O, por ejemplo, yo sabía que era Esteban, pero no era el cuerpo de Esteban de ahora. Era el Esteban, pero yo era otro cuerpo, era otra persona. Era, lo que sé, chino, italiano, lo que sea, pero yo sabía que era Esteban, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama eh, eh, sueños lúcidos, porque es un encuentro espiritual. Mi espíritu se encuentra con ese otro espíritu en el desdoblamiento del sueño. Entonces es cuando nosotros nos reunimos con seres que no encontramos, que Marce, no con nosotros Marce, ahora mismo. Ya. esa es la que viene. Los sueños Listo. No reflexivos, estoy dando spoiler. exacto, los sueños espíritas son los siguientes, que es exactamente lo que Marcy quería decir. Pero los sueños reflexivos tienen que ver mucho más con, memorias, con otras existencias, con otras realidades, pero no en sí con otros espíritus, sino que tú vas y visitas lugares. ¿Ok? Entonces, muy importante entender eso. Y ya los sueños espíritas sí son los sueños que dicen los lúcidos espíritas, que es que el alma se desprende casi totalmente del cuerpo y ejerce una actividad real y efectiva, muy importante esto, real y efectiva, encontrándose con parientes, con amigos, con instructores, con mentores y también, sí, también con enemigos. Y vamos a hablar un poco de eso, porque también en los sueños, los espíritus que nos llevan rabia, nos llevan resentimiento o odio, ellos mismos se pueden presentar y manipular los sueños para, eh, para hacernos ver cosas, para hacernos sufrir, para todo esto. ¿Okay? Entonces, en la pregunta 402, Kardec le pregunta, ¿cómo podemos juzgar de la libertad del espíritu mientras dormimos? Y los espíritus responden, por medio de los sueños. Bien, puedes creer que cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de vela. Tienen el recuerdo del pasado y a veces previsión del porvenir, lo que yo decía, el superconsciente. Adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación con los otros espíritus ya en este mundo y ya sea en otro. Tú dices con frecuencia, he tenido un sueño estrambótico, horrible, pero inverosímil. Te equivocas, pues a menudo es recuerdo de lugares y cosas que has visto o presentimientos de lo que verás en otra existencia o en otra época. Entonces es muy importante entender aquí que cuando no estamos en el cuerpo, nosotros somos mucho más lúcidos, tenemos mucha más claridad, nos acordamos quién en realidad somos y para dónde vamos y quién fuimos y qué hicimos. Entonces, cuando uno se sale del cuerpo, uno está saliéndose, es como si fuera a salirse de una jaula o de una celda, porque el cuerpo, el espíritu finalmente se libra de ese cuerpo. Ahora, como todavía tenemos cuerpo, es muy importante que entendamos que nuestra capacidad vibracional o nuestro cerebro no está diseñado para entender y analizar y acordarse de todo lo que nosotros somos. Entonces es muy importante entender que el cerebro nos limita y por consecuente estas memorias o estos sueños
son fragmentadas. Es muy importante que entendamos qué es fragmentado. Fragmentado es que empezamos a mezclar diferentes fragmentos cuando nos despertamos, y por eso es que de vez en cuando tenemos sueños incongruentes, pero no es que sean incongruentes, es que el cerebro, la capacidad cerebral no es capaz de acordarse y de completar todo lo que fue esa memoria o lo que viví. No sé si me explico. Entonces es muy importante entender que nuestro cerebro no tiene la capacidad para comprender por mi nivel vibracional también. ¿Ok? Ok. Pregunta 402. Por ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? No hay ninguna pregunta. Luza. ¿Estás en...? No te oigo, Luza. No sé qué pasó. ¿Soy yo o no se le oye? No se le oye. Ok. Luza, no sé qué pasa, pero no te oímos. Ah, la perdimos. Ok, ahí ya volvió. Ahora sí. ¿Sí me oyen? Sí, sí. Dale. Bueno, espere que yo soy la que no oigo. Listo. Estabas hablando de los sueños y a mí me pasa con muchísima frecuencia. Yo sueño bastante. Voy a hablar de manera personal. Y es que he tenido... ¿Perdón? ¿Aló? Aló. Ahora sí. He tenido muchísimos sueños y de toda clase. He tenido sueños donde ahorita hablabas como del enemigo. Bueno, yo lo veo más bien como ciertas, no sé cómo llamarlo, pongámosle competencias, como si estuviera participando en algo y se me dio, por ejemplo, una espada, en otras ¿cierto? Son como implementos que van entregando y uno va pasando ciertas pruebas. También he tenido sueños donde siento que me atacan y me he despertado muy agitada, pero pues yo me pongo a orar y ya eso es otro cuento. Y también he tenido sueños con parientes de otras personas que han muerto y me dan como avisos, ve, decirle a fulano de tal cosa, o no, yo estoy bien, o no, ¿cierto? Ese tipo de cosas me sucede mucho. Pero en realidad uno, ese sueño o ese tipo de sueños los ve tan real que uno dice, no puede ser, estos son cosas muy, muy reales, o sea, casi que las puedo tocar. Entonces es muy complejo a veces porque uno al principio, hace muchos años, cuando estaba muy pequeña, yo decía, pero eso sería como verdad o mentira, uno no alcanza como a comprender muy bien. Pero después con el tiempo, con la experiencia, con los años, uno va diciendo, ay Dios mío, sí, es que esto sí parece ser otra cosa distinta, en otro plano distinto, que uno sí lo está viviendo de una manera diferente a la material. No sé si me hago entender. Entonces, es compleja esa parte porque no todos los sueños son fáciles de interpretar. Ahí pues muchas veces en el estilo pues por ejemplo de Jung, Jung dice que son
frustraciones que podamos tener o cosas que se hayan quedado en el subconsciente, a veces sin elaborar o a veces simplemente porque estamos deseando algo o anhelando algo, ¿cierto? Entonces, también sucede con sueños de predicción o premonición, como se quiera llamar, y uno no cae en cuenta, sino como a los días, ay, mira, y yo que había soñado con esto. También el llamado de déjà vu, yo no sé y quiero preguntar si eso se puede poner como un sueño. ¿Ustedes qué saben del déjà vu? No, déjà vu es un déjà vu, es una memoria del espíritu que en ese momento se viene al consciente, ¿no? Pero es una memoria que está guardada, ya sea en el cerebro físico, porque sea de algún lugar que estuviste y no te recuerdas cuando eras niña, pero, o perdón, puede ser de una existencia anterior, entonces ya vendría siendo a nivel inconsciente, porque sería ya como decir los registros acásicos nuestros, ¿no? Que es un déjà vu. Yo estuve aquí, yo ya hice esto, o ya hablé esto, algo así, ¿no? Entonces, esas son las dos explicaciones que nos da el espiritismo sobre los déjà vu. Exacto. Ok, gracias. Y lo que dice Rosalind también, antier soñé que había ido a reclamar un premio en un lugar de cosas viejas y ayer me gané un premio, un muy buen premio, no es la primera vez, y esos son premoniciones, increíble, ¿no? Y también a Luz Janet también me pareció muy interesante porque dice que a los 5 minutos se olvida, y eso es verdad, y uno tiene que tener como una libreta o de pronto o grabar. Yo también lo que uso es grabación, hago una grabación exactamente de lo que yo me acuerdo, porque después se va desvaneciendo la memoria, es verdad. Y yo, digamos, en este grupo, en este momento, yo conozco a alguien que tiene la capacidad de acordarse de todos, o sea, él en realidad no, él está visitando espíritus en sus sueños y los ayuda. Es un medium de sueños, se le puede decir. Y, y tiene esa persona que está en este grupo, tiene esa capacidad, él verá si quiere hablar o no, pero tiene la capacidad de ir a esos sueños y de cierta manera los mentores le dicen, este no es un sueño. Y él así, o sea, ellos mismos le dan a explicar, si no estoy mal, de pronto lo estoy tergiversando, pero ellos mismos, los mentores, le dicen, esto no es un sueño y necesitamos que taca, 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 y le dicen toda la información. Y él se despierta y en realidad es la información. Es súper, súper interesante. También a esa misma persona, eh, él va y, y está en ese sueño, pero no es el sueño, sino es la realidad del espíritu. Y él es capaz de entender esa realidad, verse en esa realidad y ayudar al espíritu desde el lugar del espíritu, ¿cierto? Entonces, si el espíritu está sufriendo y está en un lugar maluco, como el umbral, esa persona es capaz de llegar al umbral y decirle y ayudarla. Y cuando la primera vez que conocí a esta persona, eh, no sabía que eso era un don, sino que lo veía más como algo maluco, horrible, que le daba miedo. Y poco a poco fue instruyéndose y arreglando su forma o perfeccionando
para ayudar a estos espíritus que estaban sufriendo. Muy interesante. Pero es muy interesante también que los espíritus le decían, este no es un sueño, para que él se acordara que sí, en realidad era algo importante. Entonces, pues solo quería... Hay alguien que tiene la mano levantada. Ok. Gio. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué interesante lo que estaba hablando Esteban. Yo quería como, no sé, opinar algo de lo que habló ahorita Luza, lo de déjà vu. Realmente no sé si también sea como, digamos, un recuerdo también del espíritu haber planeado al momento de encarnar acá en la Tierra. Cuando sucede algo que de un momento a otro, como lo dijo Marcela, eh, yo lo digo como que se prende un bombillo, un bombillito que le dice a usted, no venga, hay que hacer esto o esto de esta manera o ya lo hice. Es como tratando de recordarle o no lo vuelva a hacer de esta manera, trátelo de hacer mucho mejor. Algo así es como más o menos ¿Eso es que estando despierto o estando dormido? estando despierto. Entonces, eso no es un déjà vu, eso es tu conciencia. ¿Y qué es nuestra conciencia? Aquella voz de nuestra conciencia, ¿quién es? Es el consejo de nuestro espíritu guía o ángel de la guarda o protector, como le queramos llamar, que nos está hablando. Y entonces se viene ese pensamiento como si nosotros estuviéramos pensando con nosotros mismos, pero realmente estamos teniendo una conversación telepática con él y entonces nosotros estamos receptivos a ello. Entonces, y normalmente son pensamientos como esos mismos, no, mira, yo no debería hacer eso, es como aquel remordimiento de conciencia, ¿no? Entonces, es nuestro espíritu que está a la par nuestra, que nos está encaminando por el camino que debemos llevar. Como dijimos anteriormente, nos da consejos, nos avisa, pero no va a tomar las decisiones por nosotros. Que, Rafael también estaba lavamano y Juana. Rafa. Y buenas noches, ¿cómo están? Me supongo que Esteban estaba haciendo referencia a mí ahora que hablaba de esta canalización. Y definitivamente sí es eso. Inicialmente se me presentaba esa confusión entre lo que podría ser realidad y lo que podría ser una invención de mi imaginación. Pero a diferencia de un sueño común y corriente, cuando despertaba recordaba cada detalle con precisión, rostros, nombres, y sí me surgía entonces esa confusión porque era algo muy tácito, como decía Luza, algo que podría decirse que era tangible. Y creo que precisamente los espíritus me dieron como esa ayudita, esa herramienta que me ratifica y me hace pues saber que efectivamente lo que está pasando es como un tipo de canalización. A mí me pasa algo curioso y es que estando despierto percibo como el espíritu, pero no lo percibo con claridad. Pero al momento de quedarme dormido como que se intensifican todas esas señales, se intensifica todo lo que se podría decir medio puedo percibir cuando estoy despierto y ahí es cuando llega toda esa información. Y lo difícil de la situación es que muchas veces estos espíritus se encuentran estancados, se podría decir, en un ambiente que se crea precisamente por sus necesidades, por sus sufrimientos. Y lo difícil de ello es que a veces son cosas que en esta vida, en lo que recordamos, en lo que vivimos, no hemos experimentado. Y al momento de verte tú ahí, empiezas a experimentar eso y a veces son situaciones muy difíciles por las que ellos están pasando, por las que están atravesando, pero no te sientes con las herramientas como para poder lidiar con eso. No sé si me explico. Como cosas que tú nunca has sentido y te llegan así de golpe. Así es. Gracias, Rafa. Juana.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, primero que nada, y lo que quería hacer, no, porque es una duda que me surgió a partir de algo que me sucedió en un sueño hace alrededor de un mes. Hace alrededor de 2 meses tuvimos una pérdida de un familiar muy joven por COVID en la familia. Aparentemente joven, tenía 60 años nada más. Entonces dejó a su esposa y a sus 2 hijas, y una de sus hijas tiene necesidades especiales. Entonces, como a la semana, diría yo, más o menos, se me aparece en sueño. No veo físicamente, no lo veo físicamente, sino que lo siento. Y me lleva al sitio donde él quiere que pongan sus cenizas, explicándome con detalles. Por ejemplo, sale de mi casa, ve hacia el frente, mira las losas que están rotas en el piso, ahora vienen 2 escalones que están rotos también. Es un árbol que hay frente a su casa, a la que era su casa aquí, en la tierra, y él lo miraba todos los días y le gustaba muchísimo. Y entonces él me lleva caminando hasta allí y me dice que él quiere que pongan sus cenizas ahí. Al otro día yo llamo a su esposa, sí, yo estoy acá en Estados Unidos, su esposa está en Cuba. Yo llamo a su esposa, le digo lo que me pasó, lo que vi y lo que él me está diciendo. Entonces ella me dice, bueno, cuando ya tengamos las cenizas listas, vamos a ver. Posteriormente ellos van y contactan a una persona allá en Cuba que es medium, y esa persona le dice que las cenizas deben estar en el mar, que le está pidiendo que esté en el mar. Ese mismo día me vuelve a llevar, pero ya despierta, por el mismo lugar me vuelve a llevar al lugar, ¿no? Donde él quiere que yo lo ponga. Pero sus familiares me dicen que esa persona dijo que en el mar. Entonces eso como que me causó mucha discordia, porque no sé en realidad qué es lo que él quiere. No sé si es que yo no tengo el alcance para poder llegar a la claridad. En ese caso, a veces normalmente nosotros quedamos con cierto decir, ganas de hacer algo, pensamos que no estamos cumpliendo la última voluntad de la persona, etcétera. Y tenemos que deshacernos de las culpas para empezar, porque lo que nosotros consideramos aquí como la última voluntad de la persona, ya sobreentendemos de que es una cosa limitada del plano material. Entonces, si eso es una cosa que la persona en vida lo dijo, por ejemplo, yo tengo firmado todos mis documentos para ser donada a la ciencia, todos mis órganos y lo que reste, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a hacer, pero si esa persona no dejó dicho qué es lo que quería pasar o qué es lo que debería de hacer con su cuerpo, el cuerpo, sí, no es que el cuerpo no sea importante, el cuerpo es un templo del espíritu, entonces debemos de honrar al cuerpo que nos sirvió como vehículo para evolucionar. Entonces, tanto da que las cenizas vayan al mar, que las cenizas estén en nuestras casas, que nuestro cuerpo esté enterrado. Tanto hace que cualquier cosa con nuestro cuerpo material, porque eso solamente fue el vehículo que me sirvió para yo poder estar aquí en la tierra y evolucionar y ser muy agradecida de este cuerpo físico realmente, porque sin él yo no estuviera aquí aprendiendo y arreglando mis asuntos espirituales. Entonces, no podemos sentirnos así como con ese sentimiento, discusiones por peleas. Realmente, casualmente, se rompió la familia de mi esposo por eso mismo. ¿Por qué? Porque nos aferramos tanto al cuerpo material, miramos tan limitadamente nuestro cuerpo, nuestra vida a las narices, solamente lo que vemos en nuestra frente, a nuestras narices,
que perdemos el foco de lo que verdaderamente somos, que somos espíritus inmortales y que este cuerpo simplemente es algo que nos ayudó para estar aquí. Entonces, como tal, debemos respetarlo y tanto hace, como dije anteriormente, ya sea hasta en el mar, ya sea hasta en el otro lugar, pero eso debemos de concretizar en nuestra mente que somos espíritus inmortales y que aquella persona está pasando por esa etapa, probablemente, porque esto no es que esté pasando, esto es que lo que podría estar pasando, cada caso es un caso, que aquel espíritu estuviera todavía apegado a su cuerpo físico, apegado a la materia, o sea, que todavía no ha trascendido, no ha conseguido desapegarse del plano físico, que entonces se encuentra en esa perturbación, por decir así. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Orar por esa persona. Mucha oración por el espíritu de esta persona. Yo recomiendo siempre personalmente la oración para los difuntos y para el ángel de la guarda de esa persona, para que sea guiado y para que sea conducido a los lugares que debe realmente de ir y para continuar evolucionando y así obtener un nuevo cuerpo y seguir el camino, pues. Espero haber respondido algo. Eso. Sí, como no, Marce, muchas gracias. Él en realidad en vida nunca dejó firmado nada, es decir, no había ningún planeamiento hecho acerca de eso, no creo. Pero sí, no sé si recordarás que yo puse en el grupo que si alguien tenía el libro de oraciones de Allan Kardec, y fue por eso, porque para leerle las oraciones, y todavía se las leemos. Qué bien, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Pregunta 402, seguimos, continuación de ella. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu mientras dormimos? Entorpecido el cuerpo, el espíritu procura romper sus cadenas, inquiriendo el pasado o el porvenir. Pobres hombres, cuán poco conocéis hasta los más vulgares fenómenos de la vida. Creéis ser muy sabios y las cosas más insignificantes os ponen en aprieto. A esta pregunta que os dirigen los niños, ¿qué son los sueños? Os quedáis mudos. El sueño libera parcialmente el alma del cuerpo. Cuando uno duerme, se encuentra por un momento en el mismo estado que fijamente se halla después de la muerte. Esto debe enseñarnos una vez más a no temer a la muerte, puesto que según las palabras del santo, morís todos los días. Qué interesante. O sea, se asimila mucho a lo que sentimos cuando morimos. El dormir y los sueños. Por medio del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Por esto, los superiores consisten sin mucha repugnancia en encarnarse entre nosotros. Entonces ya saben que hay mucha conexión cuando dormimos con el plano espiritual. Y yo no sé, Marci, si tú tengas la oración, o sea, ¿cuál es la oración para irse a dormir? Que tú siempre la compartes, que es Sí. para pedir. La oración para antes de dormir, así mismo se llama, oración para Exacto. antes de dormir. Mis dos favoritas, la oración para antes de dormir y la oración para mi ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque es que nosotros olvidamos tanto a ese amigo invisible que está con nosotros en todo momento. Le debemos tanto y yo apuesto que el 95% de la población del mundo no ora por su ángel de la guarda. Y nosotros también debemos orar por nuestro ángel de la guarda porque él es igual a nosotros, pero más evolucionado. Y nosotros un día vamos a estar en el lugar de él y también vamos a necesitar ayuda y iluminación para guiar a nuestro pupilo. Entonces, por eso es tan importante siempre recordarnos de nuestro ángel de la guarda. Esas son mis dos favoritas. Yo las puedo pasar por el chat luego. Ajá. Y muy bonito también entender, yo no sé de ustedes, pero para mí también lo que a mí me pareció muy lindo es que siempre le pedimos ayuda al ángel de la guarda, ¿cierto?
pero ¿cuántos de nosotros pedimos ayuda para el ángel de la guardia? Qué lindo poder cerrar los ojos y orar por nuestro ángel de la guarda para que ellos evolucionen, para que ellos sigan su camino de evolución, sigan esclareciendo, sigan avanzando. Qué bonito eso, ¿no? Para no ser egoístas y siempre pedir ayuda, porque no también podemos pedir por ellos, ¿cierto? Y la segunda es esa oración para irse a dormir. Y la oración para irse a dormir es muy bacana o muy chévere porque es pedir pedirle a nuestros mentores que nos lleven a seguir aprendiendo, que nos lleven a instituciones espíritas en otros planos a aprender, a seguir en clases, a seguir ayudando, a seguir siendo útiles para el plano espiritual, a conocer otros lugares que nos ayuden a ser mejores, ¿cierto? Entonces es muy bonito eso porque orar también para que cuando yo duerma no quede inactivo, que yo no quiera, que yo no sea un alma que simplemente descansa o no hace nada, o que yo no sea un alma que va a sentir placeres y solo sentir placeres, ¿cierto? Que yo sea un alma que cuando duerme es útil para otros, que ayuda. Es muy importante pedir eso al irnos a dormir, pedir ayuda del plano espiritual. Los sueños son producto de la emancipación del alma, que se hace más independiente por la suspensión de la vida activa y de relación. De aquí una especie de clarividencia indefinida que se extiende a los más lejanos lugares y a veces hasta otros mundos. Qué bonito, ¿no? O sea, es lo que decía Gio esta tarde, la emancipación del alma, ¿eh? De aquí también el recuerdo que trae a la memoria los sucesos realizados en la existencia presente y en las anteriores. Lo que yo te decía, lo que yo les decía, que nos podemos conectar a otras existencias del presente y del pasado. Y la rareza de las imágenes de lo que ocurre o ha ocurrido en mundos desconocidos. Entremezcladas con las cosas del mundo actual, forman esos conjuntos extraños y confusos que parece que no tienen sentido ni vínculo. Entonces era lo que yo les decía, que es esa fragmentación de mundos diferentes, de otros mundos, de otras existencias, mezclada con lo que nos está pasando. Entonces ven cómo esas tres partes del cerebro o de la mente, el consciente, el subconsciente y el superconsciente, cuando se fragmentan, empiezan a salir esos sueños que no tienen sentido alguno. Pero la verdad es que no nos estamos acordando y de que solo estamos entendiendo una fragmentación misturada o mezclada pero que es una combinación de muchas existencias, muchas memorias y que es algo muy real en ese sentido. El sueño es el recuerdo de lo que ha visto vuestro espíritu mientras dormías, pero observad que no siempre soñáis. ¿Qué quiere decir esto? Que no recordáis siempre lo que habéis visto. No está vuestra alma en todo su desarrollo y a menudo el sueño no es más que el recuerdo de la turbación que el espíritu experimenta a su partida o a su regreso, sumado a lo que hiciste o que os preocupa cuando despierto. Procuráis distinguir bien estas dos especies de sueños en aquellos que recordáis, pues sin ello caerías en contradicciones y errores que serían funestas a vuestra fe.
Entonces es muy importante entender que los sueños hay que tenerlos con discernimiento. Yo tenía, vamos a ver si la encuentro, pero Becerra de Meneses hablaba del sueño y decía, no se impresione con sus sueños. Esto podría llevarlo a extravagancias ridículas. Cuando despierto, viva en el bien y sus sueños serán bellos y buenos. Si alguna característica de verdad le fuere revelada en un sueño, acéptela con simplicidad, mas no se deje llevar a interpretaciones supersticiosas. Procure siempre el lado bueno de las cosas. Entonces eso está en el Diario Espírita Becerra de Meneses, de la Asociación de Divulgación de Doctrina Espírita de San José de Río Preto, para que sepan. Eso lo escribió Becerra de Meneses. ¿Okay? Allan Kardec indagó a los espíritus sobre las visitas espirituales durante el sueño, obteniendo las siguientes respuestas. Cuando vemos en sueños a personas que viven aún, a quienes conocemos perfectamente realizando actos en que ni siquiera piensan, no es efecto de pura imaginación. Y los espíritus lo responden, en que ni siquiera piensan. ¿Qué sabes tú? Tu espíritu puede muy bien venir a visitar el tuyo, como el tuyo puede ir a visitar el suyo. Y no siempre sabes lo que piensa. Además, no es raro atribuir, de acuerdo con lo que desees, a las personas que conoces lo que se dio o que se está dando en otras existencias. Entonces es muy importante entender aquí que por más que conozcamos a alguien en esta existencia, solo estamos conociendo a ese ser en esta existencia. Pero ustedes tienen que entender que cuando estamos en sueños, está el alma liberada. Entonces estamos encontrando o viendo quién esa alma en realidad, o quién ese espíritu es en realidad. Entonces, una persona cuando está encarnada puede actuar muy diferente a cuando está fuera de su cuerpo, porque cuando está fuera de su cuerpo, ella tiene full conocimiento de quién es, a dónde ha ido, qué ha hecho, y se puede acordar de muchas más cosas. Entonces, en los sueños es muy posible que las personas actúen de una forma muy diferente. No sé si me entiendan. Es posible que en realidad no entendamos y no sepamos quiénes son ellos verdaderamente. ¿Por qué? Porque no nos acordamos bien de quién son fuera del cuerpo. Marci, cuéntame. Sí, exactamente lo que tú estás explicando. Eso se da, ya sea que nosotros hayamos conocido a esa persona en otra existencia y ese sea el recuerdo que nosotros tengamos de ella, bueno, nosotros no, nuestro espíritu, o bien es algo que se está dando en otra existencia, o sea, quiere decir que esa persona fue de esa forma, entonces el espíritu que está, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más entendible. Esteban está soñando conmigo, ¿verdad? Entonces, en el sueño, él me mira como una persona diferente y haciendo cosas que él no se imaginaría, como me conoce como Marcela, que yo sería capaz de hacer. ¿Por qué? Porque mi espíritu como Marcela vuelve a sus viejos hábitos, o sea, el espíritu vuelve a sus viejos hábitos cuando se emancipa del cuerpo, ¿no? Porque continúa manteniendo el espíritu. Por eso siempre decimos que no es el cuerpo el problema, es el espíritu. El espíritu es el que tiene vicio. Entonces, yo probablemente en mi momento de emancipación, yo esté practicando esas cosas que normalmente yo no practico ahora. ¿Por qué? Porque me retengo, ¿no? La carne me retiene y mi voluntad
me retiene, pero mi espíritu, al estar emancipado, continúa haciéndolo. Entonces Esteban me ve en sueños haciendo algo que yo no podría hacer como Marcela actual, ¿no? Entonces eso es lo que Esteban está hablando y él exactamente lo que él está explicando, que no sabemos lo que es ese espíritu o qué es ese espíritu. Bien, la pregunta 414. Dos personas que se conocen pueden visitarse mientras duermen. Sí, y muchos otros que no creen conocerse se reúnen y se hablan. Sin sospecharlo, tú puedes tener amigos en otros países. El hecho de visitar durante el sueño a personas que pueden sernos útiles, amigos, parientes y conocidos, es tan frecuente que casi todas las noches los verificáis. Casi todas las noches, imagínense. Los espíritus pueden reunirse, visitar a personas, pero aún tengan esta voluntad estando despiertos, no es una razón para que así suceda. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, pasa mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pasa mucho más de lo que pensamos. ¿Qué dice yo? La mente te limita, en estado espiritual está liberado. Exacto. Exacto, como el Matrix. Cuando Neo libera su mente puede hacer todo lo que uno imagina y puede más. Exactamente. Que ya no está ya no está en la jaula o en la jaula del cuerpo. Entonces ya es ilimitado en muchas formas, de muchas maneras. El sueño, vamos a acabar. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto a los espíritus encarnados para con sus amigos del cielo. Es el recreo después del trabajo, mientras espera la liberación final, que lo restituirá al medio que les es propio. Qué bonito esto, ¿no? Es la puerta que Dios le ha abierto a los espíritus encarnados para con sus amigos del cielo. Es la forma en que nos conectamos con la espiritualidad, en la forma en que nos influyen, aprendemos. Hay muchas cosas. Viajamos, nos conectamos con amigos, con familiares. Entonces, después de hacer este estudio, uno empieza a entender el sueño como algo muy diferente, ¿no? Los sueños no son verdaderos en el sentido que entienden los que dicen la buenaventura, porque es absurdo creer que soñar tal cosa anuncia tal otra, pero son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales al espíritu, pero que con frecuencia no tienen relación con lo que ocurre en la vida corporal. A menudo son un recuerdo, pueden ser también un presentimiento del porvenir, y si Dios lo permite, o la visión de lo que ocurre en aquel momento o en otro lugar al que se transporta el alma. Entonces es muy importante entonces entender que los sueños son fragmentados y que a menudo no se entienden, ¿cierto? Pero son muy importantes en el sentido de que sí estamos yendo a ciertos lugares, que sí estamos experimentando diferentes realidades. Y es muy, muy importante porque también acuérdense que somos diferentes cuando no tenemos cuerpo. Entonces, es una cosa muy diferente decir, me voy a dormir y voy a visitar a Gio en Medellín. Una cosa es esa y otra cosa es el alma ya suelta la, ¿cómo digo? Los valores que tenemos fuera del cuerpo son muy diferentes a los valores que tenemos adentro del cuerpo. Entonces, acuérdense que es más de acuerdo obviamente a la vibración del espíritu y qué tan evoluido es, pero si el espíritu es muy evoluido, tal vez visitar a alguien no sea
lo más apropiado para evolucionar. Entonces, muy importante entender que cuando somos seres más evoluidos, somos muy diferentes en el plano espiritual que cuando estamos en el plano material. No sé si me explico. Muy bien, entonces ya terminamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Esa es mi próxima clase, Ángel Guardián. Ah, mi favorita. Esa es tu propia clase, sí, es tu Sí. próxima clase. Marcy nos va a hablar de la influencia espiritual y el ángel guardián. Ah, pero tenemos que anunciar que el próximo jueves no tendremos clase, sino que el viernes. Ah, sí, para todos. El próximo decidimos ya pasar, en vez de no hacer clase, vamos a hacer todo el viernes. Ojalá que no sea un problema para todos, pero vamos a hacer clase viernes, Evangelio también y clase los vamos a pasar para el viernes, para la próxima semana, para no sacrificar la clase y todavía tener esa clase que anteriormente la brincábamos porque es el Evangelio nuestro, pero decidimos en vez de brincarlo y no hacerla, decidimos Marci y yo que lo vamos a hacer el viernes. Espero que no sea un problema, pero eso fue lo que decidimos. Gio. Hola Esteban, es que no entendí muy bien lo último que hablaste antes de, o sea, la penúltima diapositiva. ¿Me puedes explicar como por encima nuevamente, por favor? No, esa no, la penúltima. No. La otra, esa, sí. Que acuérdense pues que una cosa es que no son verdaderos en el sentido pues de que, cierto, de que todo lo que estás viendo es real, sino que son fragmentos y que no se puede creer completamente en ellos, porque como son fragmentos, puede ser una mezcla de todo. ¿Me explico? Puede ser una mezcla de todo. A ver, hay un libro de Andrés Luis que se llama Los Misionarios de la Luz, que explica perfectamente este asunto de los sueños, porque lo que está queriendo decir es que no es como, por ejemplo, a mi mamá siempre me dice, sí, mamá, soñé con unas hortalizas que estaban así verdes. Eso significa dinero, eso significa abundancia. Sí me explico, eso es lo que está queriendo decir. Que es absurdo creer que soñar con serpientes, por ejemplo, es pelea, que si soñar con un ratón, entonces el número 5, las personas que creen en la lotería y esas cosas, es eso lo que está queriendo decir. ¿Por qué? Porque son imágenes que nuestro cerebro procesa lo que nosotros conocemos. Él proyecta las imágenes que nosotros conocemos. Entonces, el plano espiritual hace de que eso sea comprendible para nosotros. Es como decir una parábola, ¿no? Entonces, recomiendo el libro que se llama Misionarios de la Luz, que explica perfectamente lo que pasa en los sueños y cómo se interpretan. Dan muchísimos mensajes, ejemplos de los sueños, de cómo la gente sueña y que la abuela le dice y entonces la nieta lo interpreta con una serpiente, pero lo que le estaba queriendo decir es que le estaba avisando de un peligro, ¿sí? Entonces es así como nosotros vamos interpretando los sueños, pero no es decir, yo voy a soñé con el número 5, voy a jugar el número 5 de la lotería, etcétera. Es eso lo que más o menos dice ahí. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la oración de cierre. Les agradezco a todos por su compañía, por su atención, por su apoyo. Gracias a Marcy también. Vamos a cerrar los ojos, a abrir los corazones y a pedir permiso al plano espiritual, a nuestros mentores de la casa
Virtual Espírita Medellín Espírita, Kai Bar Schutel, a Ignacio de Loyola, al Maestro Jesús y por encima de todo a nuestro Dios Padre, Creador. El permiso para cerrar y agradeciendo su asistencia en este día. Llevamos todo esto a nuestros corazones para poder practicar y pedimos ayuda siempre por todos los más necesitados, los que más sufren, y que nosotros podamos ser herramienta de cambio, herramienta de ayuda, herramienta de esclarecimiento y herramienta de amor para construir un mejor futuro para nosotros y para todo el planeta. Que así sea. Que así sea. Una feliz noche para todos. La otra semana, viernes. Viernes.